Después del bautismo, el aire aún estaba lleno de luz. El río seguía moviéndose despacio, reflejando el cielo como un espejo tranquilo. Las voces que habían aplaudido se apagaban en la distancia, como si el eco se disolviera entre los árboles. Pero Jesús no se quedó a esperar lo que vendría. Dio la espalda al agua y comenzó a caminar hacia donde no había sonido, ni sombra, ni compañía. El desierto lo esperaba con su boca abierta, seca y caliente. Era un lugar sin caminos, sin risas, sin olvido, solo espacio, viento y arena. Cada paso era una decisión, una afirmación silenciosa de que el camino fácil no siempre es el correcto. El sol quemaba sin piedad, y los días parecían no moverse. Jesús caminaba despacio, con el cuerpo cansado, pero con la mente firme. No había comida, no había agua, solo el sonido de su propia respiración y el peso de un propósito que aún no se revelaba del todo. A veces, levantaba los ojos al horizonte, buscando una señal. No había nubes, ni aves, ni refugio. Sin embargo, dentro de ese vacío, sentía algo más grande que el hambre. Una fuerza que crecía en silencio, hecha de fe y espera. El cuerpo se debilitaba, pero el alma se encendía paso a paso. El viento del desierto era extraño. No gritaba, no rugía, susurraba secretos antiguos que parecían venir de muy lejos. Jesús escuchaba más allá del ruido del mundo, como quien busca el pulso de la verdad. Cada grano de arena era testigo de su resistencia. Pasaron días enteros y las fuerzas comenzaron a desvanecerse. Los labios resecos, los pies agrietados, el cansancio profundo. Pero en esa fragilidad también nació algo nuevo. A medida que el cuerpo se rendía, su espíritu aprendía a sostenerse en algo invisible, algo más fuerte que cualquier deseo. El silencio se hizo tan profundo que casi podía tocarlo. Era un silencio que pesaba, pero también enseñaba. En ese silencio, todo ruido del mundo desaparecía. Las voces, los juicios, las distracciones. Solo quedaba él frente a sí mismo, frente al misterio que lo había llamado allí. El hambre se volvió compañera, no enemiga. No era solo dolor, era un recordatorio de lo que realmente importa. Con cada punzada, Jesús recordaba que no todo lo que se necesita se puede tocar. Que hay alimentos que no llenan el estómago, pero alimentan el alma. Al caer la noche, las estrellas cubrían el cielo con un brillo inmenso. El frío reemplazaba al calor, pero la soledad seguía allí, firme. Jesús se recostaba sobre la arena, mirando el universo como quien busca respuestas sin palabras. Y aunque nadie lo veía, el cielo entero lo observaba. La oscuridad del desierto tenía su propia voz. A veces parecía un suspiro, otras una promesa. Era el lugar donde el ruido de la mente se apagaba y la verdad caminaba descalza. Jesús sabía que no había llegado allí por castigo, sino por destino. Cada amanecer traía una nueva prueba. El cuerpo pedía descanso, pero algo en su interior se negaba a detenerse. Era como un fuego tranquilo ardiendo sin consumirse. No buscaba gloria, buscaba claridad. Cada paso era un diálogo entre su voluntad y la voz que lo había enviado. Los días pasaron sin contarse. No había calendario, no había reloj. Solo la luz que crecía y moría sobre las rocas. Y con cada día, el silencio lo transformaba. Ya no era el mismo que bajó del río. Algo estaba naciendo en él, una serenidad que no dependía de las circunstancias. A veces, el viento traía recuerdos. El agua del Jordán, el rostro de Juan, el rumor de la gente. Pero esos ecos se disolvían rápido. Aquí no había nombres ni aplausos. En el desierto, hasta la memoria se volvía liviana. Lo único que importaba era resistir sin perder el sentido. El hambre volvió más fuerte, como una ola que no deja respirar. Era una lucha interna, invisible, pero en medio de esa batalla silenciosa, Jesús descubrió algo esencial, que el poder no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin rendirse. Una tarde, cuando el sol caía y el aire se tornaba rojo, Jesús se detuvo.
Observó cómo las sombras se alargaban y el horizonte se llenaba de fuego. Sentía debilidad, sí, pero también una calma indescriptible. En ese instante comprendió que su fuerza no dependía del pan, sino de la palabra que vive dentro. El desierto, que parecía lugar de muerte, se había convertido en una escuela, no de teorías, sino de verdades vivas. Jesús aprendía que el silencio puede enseñar más que cualquier maestro, y que la soledad no es vacío cuando se llena de fe. En medio de la nada, la tentación se acercaba sin aviso. No venía con truenos ni apariciones monstruosas. Llegaba con la sutileza de una voz tranquila que buscaba sembrar duda. Aún no hablaba, pero Jesús ya sentía su sombra respirando cerca. El viento cambió de tono. No era igual que antes. Ahora llevaba un murmullo distinto, casi humano. Jesús supo que el momento estaba por comenzar. La prueba más profunda, aquella que no mide el cuerpo, sino el corazón. Cerró los ojos, respiró, y el silencio se convirtió en su escudo. No habría huida, no habría confrontación violenta, solo la verdad frente a la mentira, la luz frente a la sombra. El desierto se transformó en escenario del alma. Esa noche, el cielo sobre él era inmenso. Las estrellas parecían acercarse como testigos de algo invisible, y en medio de esa inmensidad, Jesús permaneció quieto. El aire vibraba entre la calma y lo desconocido. La tentación aún no hablaba, pero el desafío acababa de empezar. El desierto no era solo un lugar, era una presencia viva. Durante el día ardía con un fuego sin llama, y durante la noche se cubría con un frío que dolía en los huesos. No había pájaros, ni árboles, ni señales de vida. Solo la respiración lenta de la tierra, movida por el viento que parecía venir de todas partes. Jesús avanzaba con pasos tranquilos, aunque su cuerpo comenzaba a perder fuerza. No había contado los días, pero el peso del tiempo se notaba en su piel reseca y en la mirada cansada. La arena le raspaba los pies y el sol le quemaba el rostro. Sin embargo, dentro de esa dureza, su corazón seguía en calma, firme como una roca en medio de la tormenta. El silencio del desierto no era vacío, era profundo. Parecía contener las voces de todos los que alguna vez buscaron respuestas en soledad. Jesús sentía que cada sombra sobre las dunas era una historia antigua. Con cada respiración, aprendía que la soledad no tiene por qué ser ausencia. Puede ser también compañía de algo mayor. A veces, el viento levantaba nubes de polvo tan grandes que cubrían el horizonte. En medio de ellas, Jesús cerraba los ojos y seguía caminando a tientas, guiado solo por la certeza de que debía avanzar. No había mapa ni ruta, solo fe, esa fuerza invisible que lo impulsaba cuando el cuerpo pedía rendirse. Las noches eran largas y frías. Las estrellas llenaban el cielo con una luz inmóvil y cercana. En la oscuridad más profunda, Jesús hablaba en silencio con el Padre, sin palabras, sin pedir nada. Solo dejaba que el amor y la confianza se encontraran en ese espacio entre el cielo y la arena. El hambre se volvía más feroz cada día. El estómago vacío dolía como si una mano invisible lo apretara. Pero en lugar de desesperarse, Jesús miraba hacia adentro, buscando un alimento que no viniera de la tierra. Descubría que la fuerza espiritual crece donde la carne se debilita. La mente también comenzaba a jugar sus batallas. Entre el cansancio y el calor, a veces el pensamiento se volvía turbio. Las dudas aparecían como sombras pequeñas, apenas perceptibles. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si nadie lo entendería después de todo? Pero luego recordaba la voz que había escuchado junto al río, aquella que lo llamó hijo amado. Esa voz bastaba para seguir. Cada roca parecía igual a la anterior, y sin embargo, todas eran distintas. Algunas brillaban con el sol, otras guardaban frescura bajo su sombra. Jesús tocaba el suelo caliente y sentía que la creación hablaba sin sonido. Hasta lo más árido tenía un propósito. El desierto no era enemigo. Era un espejo que mostraba lo que el alma llevaba dentro. En los momentos de mayor cansancio,
El viento parecía transformarse. A veces sonaba como un suspiro, otras como un consejo. Jesús comprendía que a través del soplo del aire también hablaba la vida. La soledad tenía su propio idioma, y él estaba aprendiendo a escucharlo. Una tarde, el sol descendía más suave, tiñendo las dunas de un color dorado. Jesús se detuvo y miró sus manos. Estaban llenas de grietas y polvo, pero en ellas veía algo sagrado. Esas manos vacías eran símbolo de entrega, no de debilidad. El que nada retiene, todo puede recibir. El horizonte se volvía una línea infinita y la mente divagaba entre recuerdos. La voz de su madre, los rostros del pueblo, las aguas del Jordán. Todo parecía una vida lejana, como si hubiera pasado en otro mundo. Pero en el fondo de la memoria, una certeza seguía viva. Debía estar allí, en ese desierto, para algo que aún no había sucedido. Con cada amanecer, el desierto se volvía otro maestro. Le enseñaba a mirar sin prisa, a escuchar sin exigencia, a soportar sin desesperación. Jesús comenzaba a entender que antes de hablar al mundo, debía aprender a escuchar el silencio. Ese silencio que no juzga, solo revela. A medida que avanzaban los días, la piel de Jesús se curtió bajo el sol. Sus labios se partieron y su cuerpo temblaba por la falta de alimento. Pero su mirada se mantenía serena, luminosa. Había encontrado una paz que no dependía de nada externo, una fuerza que nacía del interior más profundo. El desierto también mostraba sus engaños. Las ondas de calor en el suelo parecían espejos de agua. A veces, a lo lejos, se formaban figuras, como si alguien lo observara. Jesús sabía que pronto lo harían. Algo se acercaba, algo que pondría a prueba esa fuerza interior que había crecido en el silencio. Esa tarde, el cielo tomó un tono naranja intenso, como fuego líquido. El aire vibraba y el mundo parecía detenerse por un instante. Jesús sintió una presencia distinta, una sombra que no pertenecía al paisaje. No había miedo, solo conciencia. Sabía que ese era el preludio de la confrontación que su espíritu debía enfrentar. El calor golpeaba, pero su corazón estaba frío y claro. Cada respiración era un acto de resistencia. Cada paso era una oración sin palabras. En el desierto no se pedía salir, se pedía comprender. Y eso era justo lo que él hacía, entender que incluso el terreno más duro puede ser el lugar más sagrado. De noche, el viento soplaba más fuerte, como si quisiera borrar sus huellas. El cuerpo temblaba, pero el alma ardía. Jesús sabía que la prueba no era solo soportar el hambre, sino descubrir quién era cuando no quedaba nada más. El desierto le quitaba todo, pero al mismo tiempo le devolvía su verdad. Cuando el amanecer volvió, el cielo se mostró claro y limpio. El silencio parecía haberse transformado en un canto invisible. Jesús abrió los ojos y respiró hondo. El fuego exterior comenzaba a encender el fuego interior. Algo en él había cambiado para siempre. El desierto había cumplido su parte, pero en el aire ya se sentía otro tipo de silencio. Uno más pesado, más cercano. Era el silencio que precede a una voz oscura, la que viene a probar lo que uno ha construido por dentro. El desierto había preparado el escenario. La tentación estaba en camino. El aire se volvió más denso aquella mañana. No era solo el calor del sol, era algo más profundo, invisible, que se movía a través del viento. Jesús lo sintió antes de verlo. Era como una presencia que se acercaba en silencio, con la suavidad de una sombra que nace detrás del pensamiento. El desierto guardó su respiración. Todo se detuvo, el aire, el polvo, incluso el pulso de la tierra. Jesús abrió los ojos y supo que no estaba solo. Frente a él no había un monstruo ni una figura brillante. Había alguien común, con mirada humana y voz amable. Pero detrás de esa calma se escondía una intención oscura. El enemigo no venía con cadenas ni ruido. Se presentaba con una sonrisa tranquila, con la seguridad de quien sabe esperar. Su forma no importaba tanto como su tono.
Hablaba despacio, como si conociera los secretos del alma. Cada palabra era una nota que buscaba desafinar la fe. Jesús lo observó sin miedo. La tentación no se mide por la fuerza visible, sino por la astucia que lleva detrás. Lo que se presentaba ante él no era solo un ser, era una idea, una voz que pretendía sembrar confusión. Era la sombra disimulada del deseo fácil, del camino corto, del poder sin cruz. El rostro del enemigo reflejaba comprensión, casi ternura. Hablaba como si quisiera ayudar, como si entendiera el dolor del hambre, la sed y el cansancio. Decía todo con dulzura, buscando que el corazón bajara la guardia. A veces la oscuridad no se impone, se ofrece como alivio. Jesús estaba débil, con los labios agrietados y la mirada fija en un punto lejano. El enemigo se acercó un paso más y sonrió. En su gesto no había violencia, solo sugerencia. Detrás de esa voz amable se escondía el veneno que intenta parecer cura. «Sé que tienes hambre», dijo la sombra, casi en un susurro. Su tono era compasivo, casi fraternal. «Nadie puede vivir tantos días sin pan. Si realmente eres quien dices ser, haz que estas piedras se conviertan en alimento». Las palabras se extendieron por el aire como una trampa invisible. Jesús no respondió al instante. Lo miró en silencio, dejando que el eco de esa voz se deshiciera en el viento. No había apuro en su respirar. Sabía que las verdaderas batallas no se ganan hablando rápido, sino permaneciendo en calma. El enemigo sonrió con más fuerza, como quien cree haber tocado el punto débil. Sus palabras se mezclaban con el rumor del viento. «No hay nada malo en cuidar de ti. ¿Por qué sufrir cuando tienes el poder de cambiarlo todo con una palabra?» La tentación no buscaba solo pan, buscaba romper la confianza. Jesús levantó la vista al cielo. Su voz era tranquila, casi un suspiro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta no fue un reto, fue una declaración serena de libertad interior. No necesitaba demostrar nada, su poder estaba en su obediencia. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo. Era un silencio tenso, lleno de significado. El enemigo bajó la mirada, sin perder su falsa serenidad. Su sonrisa se hizo más sutil, ahora teñida de curiosidad. Había esperado resistencia, pero no tanta claridad. El viento volvió a soplar, levantando un polvo dorado sobre las rocas. El enemigo dio unos pasos al costado, como si se desvaneciera entre la luz. Sin embargo, no se retiró. Sabía que esa era solo la primera jugada. Su voz seguía al acecho, esperando otra oportunidad, otro momento de flaqueza. Jesús cerró los ojos un instante. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu estaba en pie. La tentación no lo había tocado, pero había dejado su sombra. Sabía que esa sombra no desaparecería del todo. Regresaría disfrazada de otras formas, más sutiles, más peligrosas. El enemigo lo observaba en silencio desde la distancia. Su mirada era aguda, calculadora. No sentía ira, sino estrategia. Comprendía que la fe del Hijo no se doblega con hambre, que el cuerpo puede ser débil y el alma, sin embargo, invencible. En ese instante, el desierto volvió a respirar. Los sonidos regresaron, el silbido del aire, el crujido de las piedras, el murmullo de la arena moviéndose. Jesús permaneció quieto, mirando hacia el horizonte. No había triunfado con fuerza, sino con verdad. El enemigo desapareció, pero su ausencia no era paz total. Había una calma tensa, un breve reposo en medio del campo de batalla invisible. Jesús sabía que la prueba no había terminado. Quedaban caminos más altos, pensamientos más engañosos, promesas más dulces. El cuerpo pedía descanso, pero el alma estaba despierta. Quien resiste una tentación aprende a ver el mundo con otra mirada. Jesús no buscaba huir ni vencer por orgullo. Lo hacía porque en su obediencia se revelaba el amor más fuerte que el hambre, más grande que el miedo. Cuando el sol comenzó a bajar,
El cielo se tiñó de rojo profundo. El horizonte ardía como una llama lenta. Jesús se arrodilló en la arena y respiró hondo. En su rostro no quedaba rastro de duda. Había vencido sin violencia, y el silencio volvió a rodearlo como un manto. Cada grano de arena parecía brillar bajo la luz moribunda. El desierto había sido testigo del primer enfrentamiento. No hubo espectadores ni aplausos, solo el eco de una respuesta que resonaba en lo invisible. En esa quietud, la sombra retrocedió, esperando el próximo momento para volver a intentar. Jesús se levantó, mirando hacia el poniente. Sabía que el enemigo no se daba por vencido tan fácilmente. La próxima voz sería más alta, más astuta, más tentadora. Pero también sabía que su fuerza no residía en evitar la lucha, sino en permanecer fiel cuando nadie lo mira. El desierto seguía esperando, y el corazón de Cristo seguía brillando en medio del fuego y la soledad. El sol comenzaba a subir otra vez, y el calor hacía temblar el aire. Las piedras se volvían espejos ardientes bajo los pies de Jesús. El silencio del desierto era el mismo, pero algo en el ambiente había cambiado. El enemigo había regresado, y esta vez venía con una propuesta que parecía inofensiva, casi justa. Jesús estaba débil. Su cuerpo se doblaba ligeramente por el cansancio, y la falta de alimento le hacía ver borroso. Los labios se le habían agrietado, y sus manos temblaban al sostenerse en el bastón improvisado que había tomado del suelo. El hambre, esa vieja fuerza que domina al cuerpo, lo acompañaba como un eco constante. Fue entonces cuando el adversario habló. Su voz ya no sonaba lejana ni misteriosa. Era cercana, suave, con un tono de comprensión. «Tienes hambre», dijo despacio, «y nadie te culparía por querer comer. Si eres el Hijo, di que estas piedras se conviertan en pan». Las palabras eran simples, pero cargadas de poder. Convertir piedras en pan no parecía un pecado, era casi un acto lógico. ¿Por qué sufrir cuando se tiene la capacidad de cambiarlo? El enemigo no le pedía hacer el mal, le pedía algo aparentemente razonable, usar su poder para aliviar su dolor. Jesús guardó silencio por un momento. Observó las piedras grises bajo sus pies, inmóviles, frías. En ellas podía imaginar el pan que tanto deseaba. Recordó el olor del trigo, el sonido del agua al amasar, las risas del pueblo compartiendo la mesa. Pero entendió que esa no era la prueba real. No se trataba del alimento, sino de la confianza. El enemigo buscaba romper su dependencia del Padre, sembrarle la idea de que podía bastarse a sí mismo. Si usaba su poder para sí, ¿qué quedaría de su misión? No había gloria en servirse a sí mismo. Su propósito era otro, vivir de lo que viene de arriba, no de lo que el deseo dicta. Jesús cerró los ojos y respiró. La tentación era fuerte, pero su respuesta fue suave, firme y clara. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su voz no tembló. No habló como quien recita, sino como quien recuerda una verdad que nunca ha olvidado. El enemigo lo miró en silencio. Por un momento pareció sonreír, no con burla, sino con astucia. Su expresión decía que aquello era solo el comienzo. No necesitaba convencerlo del todo, solo quería hallar una grieta, pero esa grieta no apareció. Jesús se mantenía firme, sostenido por algo más fuerte que el hambre. Aún así, el cuerpo de Jesús sentía el peso del cansancio. Cada músculo pedía descanso, cada fibra gritaba por alimento. En cualquier otro hombre, ese dolor hubiese sido suficiente para ceder, pero en él, el dolor se había vuelto maestro, y el hambre se transformaba en oración. El enemigo caminó alrededor, lento, midiendo cada palabra. «¿Qué gana tu padre con verte sufrir?», murmuró. «¿Qué prueba hay en morir de hambre cuando podrías tener todo con solo decirlo?». Era una voz que sembraba duda, no con gritos, sino con lógica torcida. El veneno venía envuelto en razón. Jesús no lo miró. Su mirada estaba fija en el horizonte,
donde el cielo parecía fundirse con la arena. Allí veía más que el presente, veía el futuro, los rostros de aquellos que aprenderían de su ejemplo. No vencería usando poder, sino mostrando dominio. No viviría para sí, sino para el amor. El enemigo entendió que no lograría su objetivo, al menos no allí. Pero no se retiró con rabia. Retrocedió con calma, como un estratega que guarda su siguiente jugada. Sabía que la fe se prueba en muchos niveles y que toda victoria puede ser atacada por un costado nuevo. Su sombra se dispersó entre el calor. Jesús se dejó caer sobre una roca y respiró hondo. Su pecho subía y bajaba despacio, intentando recuperar fuerzas. No había pan en sus manos, pero había paz en su alma. No había satisfecho el cuerpo, pero había alimentado algo más profundo, la confianza en el Padre que nunca lo dejaría solo. El viento regresó con su canto suave. Pasó sobre su frente como un alivio invisible, dejando una sensación de consuelo. Jesús cerró los ojos y dejó que el aire hablara, no en palabras, sino en presencia. Todo el cielo parecía acompañarlo en ese instante. La prueba había sido sutil y peligrosa. Habría sido fácil justificar el milagro, convertir la escasez en abundancia. Pero Jesús sabía que no se trata de tener poder, sino de usarlo en el momento correcto. El verdadero milagro no fue transformar piedras en pan, sino mantener el alma firme cuando el cuerpo grita por ayuda. El sol comenzó a bajar lentamente, tiñendo las dunas de naranja y oro. El desierto parecía calmarse, como si entendiera que una batalla invisible había terminado. Jesús se puso de pie con esfuerzo, sintiendo el peso de la jornada, pero también la claridad de haber vencido algo más que el hambre. A lo lejos, el enemigo desaparecía entre el aire que temblaba. Había perdido, pero no se rendía. Sabía que habría otro encuentro, otro intento, otro camino donde el orgullo pudiera hablar más fuerte que la fe. Jesús lo sabía también. Por eso siguió caminando, en silencio, hacia el siguiente desafío. El desierto, testigo de ese intercambio, guardó el secreto entre sus piedras. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero el universo entero había sentido el eco de esas palabras. No solo de pan vive el hombre. Esa verdad flotó en el aire como un fuego invisible, encendiendo todo lo que tocaría después. Y mientras el último rayo del día se apagaba, Jesús siguió su camino entre la arena, más débil por fuera, pero más fuerte por dentro. Había vencido lo invisible, y su corazón llevaba la calma de quien confía sin ver. Lejos, una nueva sombra ya se preparaba, esperando su turno para tentar con algo más grande que el hambre. El amanecer llegó con un aire distinto. El desierto estaba en calma, pero la paz no duraría mucho. Jesús, cansado pero firme, se había recostado sobre una roca cuando sintió otra vez la sombra del enemigo. Era una presencia sutil, que aparecía sin ruido, como si siempre hubiese estado allí. Esta vez, el tentador hablaba con una voz más segura. No buscaba compasión ni entendimiento, sino asombro. Su tono era persuasivo, casi entusiasmado. «Ven», dijo con una sonrisa tranquila, «quiero mostrarte algo diferente». Y en un instante, el paisaje cambió. Ya no había dunas ni arena. De pronto, Jesús se encontró de pie sobre lo alto del templo, donde el viento soplaba con fuerza y todo parecía muy pequeño abajo. Los tejados, las calles, las multitudes se movían como sombras diminutas. Desde allí arriba, el mundo parecía frágil, como si bastara una palabra para dominarlo. El enemigo se colocó a su lado, señalando el vacío con calma. «Mira lo que tienes ante ti», dijo con voz suave. «Todos esos que caminan abajo dudan de quién eres, dudan de tu poder. Si saltas desde aquí y los ángeles te sostienen, todos sabrán la verdad. No tendrás que explicar nada. El mundo creerá». El viento rugía, cayendo entre las piedras del templo. Jesús observó en silencio, sin mover un solo músculo. El abismo debajo parecía llamar.
Era como si una fuerza invisible quisiera arrastrarlo hacia abajo, hacia la fama, hacia la aprobación. La tentación era clara: demostrar, brillar, ser visto. El enemigo continuó hablando. Está escrito, dijo con fingida fe, que mandará a sus ángeles sobre ti y que te sostendrán para que no tropieces. Su voz sonaba casi piadosa, envuelta en verdad a medias. Sus ojos brillaban con una mezcla de razón y orgullo, como si recitar la escritura fuera un juego. Jesús lo miró por fin. Su rostro estaba sereno, pero su mirada atravesaba la falsedad. No respondía con enojo, sino con claridad. También está escrito, dijo con calma, no tentarás al Señor tu Dios. Cada palabra salió de su boca con la fuerza de una roca puesta en su lugar. El enemigo retrocedió apenas, como si aquel sonido lo hubiera herido. Había usado la verdad para engañar, y Jesús la había devuelto con pureza. La diferencia no estaba en las palabras, sino en el corazón que las decía. La fe no se demuestra saltando, se demuestra permaneciendo fiel cuando nadie aplaude. El silencio volvió a cubrir la altura. El viento seguía soplando, pero ahora parecía cantar otra melodía. Jesús mantuvo la vista fija en el horizonte. No necesitaba que el mundo lo viera caer, ni que los ángeles lo rescataran. Sabía que el verdadero poder no se muestra al público, se guarda en el alma. El enemigo lo observaba con paciencia, midiendo cada gesto. Su rostro no era de furia, sino de cálculo. Había fallado una vez más, pero no se rendía. Jugaba con el orgullo humano, con la necesidad de ser reconocido. Sabía que en eso muchos caen, en querer probar lo que ya son. El aire sobre el templo se volvió más claro. Jesús respiró hondo, dejando que la brisa le rozara el rostro. No había discusión, no había espectáculo. Solo la paz de quien sabe que no necesita demostrar nada para ser quien es. La fe no busca miradas, busca obediencia. Entonces, el paisaje se disolvió otra vez. El templo desapareció, las voces del mundo se apagaron, y solo quedó el desierto, cálido y silencioso como antes. Todo volvía a su lugar, menos el corazón de Jesús, que ahora estaba más tranquilo, más seguro. Había vencido otra ilusión, la del orgullo disfrazado de propósito. El enemigo se mantenía cerca, aunque invisible. Su voz sonó más baja, como si hablara desde lejos. «Eres difícil de quebrar», murmuró, «pero todavía queda algo que no podrás evitar, el deseo de poseer lo que te pertenece». Y con un soplo, desapareció por un instante, dejando el aire pesado, lleno de advertencia. Jesús permaneció de pie, mirando el horizonte donde el sol ya quemaba las arenas. Sabía que habría una tercera prueba, más profunda, más peligrosa. No sería el cuerpo el que la sufriera, ni el orgullo el que fuera tentado. Sería el alma misma la que tendría que elegir entre gloria y entrega. El viento sopló desde el este, trayendo consigo olor a tierra caliente. Esa brisa no era enemiga, era un recordatorio. Todo lo que vale se construye sin atajos. No hay camino hacia la plenitud que pase por la vanidad. El salto desde lo alto no estaba en saltar desde un templo, sino en lanzarse en confianza a la voluntad del Padre. Jesús se sentó sobre una roca. Su cuerpo seguía débil, pero su mente estaba firme. Había descubierto que la tentación nunca busca destruir de golpe, sino desgastar con suavidad. Lo que empieza como una propuesta inocente puede terminar alejando el alma de su centro. El silencio volvió como una bendición. El desierto era testigo de una victoria silenciosa, invisible para el mundo, pero eterna. Jesús cerró los ojos, dejó que el aire lo envolviera y descansó por un momento. Su espíritu estaba preparado para lo que venía, más fuerte por dentro que nunca. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la sombra del enemigo pasó de nuevo entre las rocas. No habló, no apareció, pero su intención se sentía en el aire. Jesús no lo temía. Sabía que el camino de quien confía no termina en la duda, sino en la entrega.
El próximo enfrentamiento se acercaba, y con él, la última y más peligrosa promesa. El cielo, encendido en tonos de rojo y oro, fue testigo de su calma. Nadie lo vio, nadie lo entendió, pero ese día, en lo alto del templo y en la profundidad del alma, el Hijo eligió la humildad sobre el espectáculo, la verdad sobre el orgullo. Esa elección invisible sería la semilla de toda victoria futura. El sol estaba alto cuando la sombra volvió a buscarlo. Jesús caminaba lento, sosteniéndose en su fe más que en su cuerpo. Su piel estaba reseca, sus ojos hundidos, pero su espíritu seguía vivo, firme, encendido. El enemigo apareció de nuevo, aunque esta vez no habló enseguida. Solo lo observó, con una mirada que mezclaba respeto y deseo. Sin decir palabra, todo cambió alrededor. El aire se volvió más frío, y de pronto Jesús se encontró en una montaña altísima. Desde allí podía ver tierras sin fin, mares que brillaban, ciudades llenas de vida. Era un mundo completo ante sus ojos, un reino que parecía esperarlo. La tentación ya no venía disfrazada de duda o de orgullo, sino de poder. «Todo esto te mostraré», dijo el enemigo al fin, con voz grave y casi solemne. «Mira esos pueblos, mira esas luces. Todo esto puede ser tuyo si tan solo te inclinas ante mí». Hablaba con la confianza de quien ofrece lo que no posee, pero su voz sonaba convincente, casi amable. No pedía una guerra, solo un gesto. Jesús permaneció en silencio. Su mirada recorría el horizonte, que parecía extenderse sin fin. Podía ver reinos, ejércitos, muros, templos. Escuchaba las voces del mundo, las de aquellos que se arrodillan ante la gloria pasajera. La oferta era tentadora porque prometía alcanzar el bien sin dolor, el resultado sin sacrificio. El enemigo dio un paso más, inclinando apenas la cabeza. «No necesitas sufrir», dijo con tono suave. «No hay necesidad de caminar hacia la cruz. Puedes gobernar, puedes cambiarlo todo, puedes tener el mundo sin pasar por el dolor. Solo debes pronunciar una palabra, solo tener una rendición». Jesús lo miró fijamente. En su rostro no había enojo, pero sí compasión. Entendía de dónde venía aquella voz, porque hablaba el mismo idioma del miedo. El miedo al sacrificio, el miedo a la entrega. En esa oferta estaba escondido el mayor veneno, un camino fácil que aparenta ser justo. El silencio entre ambos se volvió espeso, casi sólido. Las palabras del enemigo flotaban en el aire como humo dorado, brillando con promesas falsas. Jesús sabía que el poder sin obediencia se convierte en tiranía, que el amor sin verdad se transforma en egoísmo, y lo que el enemigo ofrecía era un trono vacío, un reino que moría apenas nacido. Entonces Jesús habló, con voz que no temblaba, clara como el agua sobre la roca. «Vete», dijo, «porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Fue una respuesta sin gritos, sin violencia, una declaración de amor absoluto, porque la verdadera fidelidad no se defiende con fuerza, sino con fe. La montaña pareció temblar. El viento sopló furioso, como si quisiera borrar esas palabras del aire. Pero el eco quedó suspendido, profundo, vibrante. El enemigo retrocedió, su forma se desdibujó, su voz se apagó entre la nada. Había encontrado su límite. Jesús quedó solo de nuevo en lo alto. El paisaje comenzó a desaparecer. La montaña se volvió arena, y el desierto regresó. El aire era denso y quieto, pero diferente. En ese silencio había paz. El peso de la batalla se había ido, y lo que quedaba era la certeza de haber vencido. Cayó de rodillas, no por derrota, sino por entrega. Había pasado por el hambre, por el orgullo, por la ambición. Y en cada paso había elegido la verdad sobre el deseo. Ahora el espíritu estaba más grande, más libre, más luminoso. El poder del mal no había podido contra la obediencia. El desierto entero pareció respirar. Las rocas guardaban testimonio de lo ocurrido. El cielo se iluminaba con una claridad nueva.
Los ángeles descendieron, no con trompetas ni resplandores, sino con ternura. Le trajeron alivio, reposo, consuelo. Porque quien vence desde el amor no necesita demostrarlo. Jesús levantó la vista al horizonte. El mundo seguía allí, igual que antes, pero ahora lo veía distinto. Aquello que el enemigo ofreció sin cruz carecía de valor. El reino verdadero se construiría con sacrificio, con compasión, con verdad. No era un reino de poder, sino de reconciliación. El enemigo, derrotado, se alejaba en silencio. Ya no tenía forma ni palabras. Había desaparecido entre sombras, pero su esencia seguiría viva en el corazón de muchos, repitiendo con otros rostros la misma oferta. Jesús lo sabía, y por eso su victoria no era orgullo, sino preparación. El cuerpo aún estaba débil, pero su alma brillaba como una llama constante. Lo que el enemigo no entendió fue que la gloria que nace sin entrega no florece. Jesús había vencido no por resistir, sino por confiar. Cada negación suya fue un sí más grande a la voluntad del Padre. El día avanzaba y la luz dorada cubría el desierto. Jesús se puso en pie despacio, respirando el aire limpio. No había palabras, solo gratitud. Sabía que la historia no terminaba ahí, que la verdadera misión apenas comenzaba. Pero algo había cambiado. El desierto ya no era enemigo, era testigo. El viento sopló desde lejos, levantando arena y luz. En medio de ese resplandor, Jesús caminó hacia adelante, dejando atrás las huellas de su prueba. La tentación había terminado, pero su propósito estaba más vivo que nunca. Lo esperaba el mundo, y con él, la cruz que daría sentido a todas las victorias invisibles. El desierto había vuelto a quedarse quieto. No había sombra, ni voz, ni huella del enemigo. Solo el aire cuando respiraba. Solo la arena que se movía apenas con el viento. Jesús estaba solo, pero aquella soledad ya no pesaba, tenía una luz propia. El eco de las palabras que habían vencido seguía flotando en el aire. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Esa frase resonaba todavía en cada rincón del silencio, como si el propio desierto la repitiera una y otra vez. La batalla había terminado, pero la enseñanza apenas comenzaba. Jesús permaneció de pie por un tiempo largo. No necesitaba moverse, no había urgencia. Sentía dentro de sí una plenitud quieta, una especie de paz profunda que no dependía de nada. Cada respiración era como un canto suave, un agradecimiento sin palabras por haber resistido. El cuerpo estaba agotado, sus músculos dolían y la sed era un fuego constante. Sin embargo, el alma estaba más viva que nunca. En el corazón había una fuerza distinta, una certeza de que la obediencia había sido más poderosa que cualquier milagro. El silencio se convirtió en compañía. Ya no era un vacío hostil, era una presencia cálida. Jesús entendía ahora que el silencio no era enemigo del alma, sino un espacio donde Dios hablaba sin sonidos. Ese silencio lo envolvía como un manto invisible que curaba y tranquilizaba. Mientras observaba el horizonte, recordó los tres rostros de la tentación: el hambre, el orgullo y el poder, todos distintos, pero con el mismo propósito: romper la confianza. Y en cada uno de ellos había encontrado una manera diferente de responder, no con fuerza humana, sino con fe constante. El enemigo había intentado hablarle al cuerpo, a la mente y al deseo, pero ninguno de ellos logró vencer el espíritu, porque el espíritu no escucha gritos, escucha verdades. Fue esa calma interior la que resistió cada palabra torcida. Fue el silencio la espada que cortó el engaño. Jesús se arrodilló y tocó la arena. Esa tierra áspera que antes parecía un castigo, ahora era testigo de victoria. El desierto, con su fuego y su vacío, había sido purificación. Lo que comenzó como debilidad se había transformado en fuerza interior. El viento sopló suave, levantando un pequeño remolino de polvo. Era como si la naturaleza celebrara en secreto.
El cielo estaba claro, limpio, inmenso. No había truenos ni relámpagos, porque las grandes victorias del alma suceden en silencio, donde nadie las ve. Jesús levantó la cabeza y miró el cielo con gratitud. Sabía que lo que había vencido no era solo una serie de pruebas, sino una forma de comprender el mundo. Aprendió que el poder que no se usa por amor se convierte en vacío. Aprendió que la fe más pura es la que confía cuando no hay señales. A lo lejos, el horizonte comenzó a brillar con un color nuevo. Era como si la luz del amanecer naciera directamente de la arena. Esa claridad no era solo del día, era interior. Todo había cambiado dentro de él. El silencio había hecho su obra, moldeando su espíritu con paciencia. Las rocas ya no parecían duras, ni el suelo tan seco. Había belleza en todo lo que antes dolía. El hambre había abierto espacio para la gratitud, la soledad para el encuentro, y la ausencia para la escucha. Cada herida del cuerpo se convertía ahora en testimonio de propósito. Jesús cerró los ojos y recordó las palabras antiguas que el enemigo había torcido. Las volvió a escuchar, pero ahora sonaban limpias. Donde antes había manipulación, ahora había verdad. La palabra que lo sostuvo seguía viva, fuerte, inmutable. El enemigo estaba lejos, pero volvería en otros momentos, en otras formas. No lo haría con amenazas, sino con dudas suaves, con caminos fáciles, con promesas brillantes. Pero Jesús sabía que cada vez que el mal hablara, el silencio volvería a ser su refugio. La calma sería su fuerza. El desierto comenzaba a transformarse con la luz. Los colores cambiaban del rojo al dorado. Los bordes de las piedras brillaban como fuego templado. Era el mismo paisaje, pero ahora sus formas contaban otra historia, la de un hombre que salió del vacío con el alma llena. Jesús se puso de pie. El viento jugaba con su túnica desgastada y cubría sus pasos con arena. No miró atrás, porque el pasado no lo retenía. Cada paso hacia adelante era una promesa de vida nueva. El desierto había dejado de ser una prueba, ahora era un recuerdo sagrado. Mientras caminaba, pensaba en la humanidad, en los que tienen hambre de esperanza, en los que caen ante la duda, en los que buscan atajos para no sufrir. Sabía que un día su historia sería la fuerza de muchos, que el mismo silencio que los sostuvo también podría sostenerlos. El cielo se abrió un poco más, y un rayo de luz cayó sobre la arena. Era un gesto suave, una bendición que no necesitaba palabras. Jesús la recibió con calma. No había coronas ni tronos, solo la paz de quien ha vencido por dentro. La tentación había intentado quebrarlo, pero terminó revelando su fortaleza. Había aprendido que el poder más grande no exige, ni domina, ni se impone. El verdadero poder es aquel que se mantiene en pie en el silencio de la fe. En ese silencio, el alma escucha su propósito. Cuando el sol estuvo arriba, Jesús sonrió por primera vez desde su llegada al desierto. La sonrisa era leve, casi imperceptible, pero sostenía toda la esperanza del mundo. El enemigo había caído y el silencio había vencido. En lo invisible, se había ganado la batalla más grande de todas. El desierto comenzaba a despedirse con un amanecer diferente. La luz se filtraba entre las dunas, como si el cielo quisiera celebrar una victoria silenciosa. El viento que antes quemaba ahora era tibio, casi amable. Jesús abrió los ojos al nuevo día con el corazón liviano y el cuerpo agotado, pero libre. Ya no había sombra, ni trampa, ni voz que lo llamara para dudar. El enemigo había desaparecido, derrotado por algo que no puede romperse, la fidelidad. Jesús no necesitó espadas ni milagros visibles. Solo le bastó la verdad para resistir, y esa verdad ahora se sentía más viva que nunca. Caminó unos pasos sobre la arena y sintió que cada grano contaba la historia de su prueba. Las huellas que dejaba eran las de un hombre transformado. Había entrado como un hijo llamado y salía como un siervo preparado. Su mirada estaba serena, profunda,
consciente del propósito que lo esperaba más allá del desierto. El aire tenía aroma a comienzo. Aunque el cuerpo seguía débil, había una fuerza nueva que brotaba de dentro, una fuerza que no se podía ver pero que tocaba todo a su alrededor. Era la fuerza del amor probado, de la obediencia fortalecida. Era la calma después de la tempestad. El desierto había sido un maestro exigente. Le quitó todo lo que podía darle seguridad, comida, abrigo, compañía. Pero le había devuelto lo esencial, claridad. En el silencio y la privación, había descubierto que el alma no necesita lo que el mundo ofrece para estar completa. Cada paso hacia la salida era un símbolo. El polvo que se levantaba detrás parecía quedarse con todo lo viejo, con las tentaciones que ya no tendrían poder. Jesús sentía que salía distinto, como si algo dentro de él hubiera nacido nuevo. No era triunfo externo, era transformación interna. El viento sopló más fuerte, como si quisiera despedirlo. En ese soplo había gratitud y promesa. El desierto, que parecía un lugar de soledad y dolor, se había vuelto sagrado. Había sido campo de batalla, sí, pero también cuna de fortaleza. El lugar del hambre se convirtió en el hogar del equilibrio. Jesús se detuvo un momento y miró al cielo. El azul era claro, limpios los límites entre luz y sombra. Levantó la mirada con serenidad, como quien agradece más que quien pide. Sabía que ese cielo había sido testigo de su entrega, y que debajo de ese mismo cielo empezaría su misión. El sonido de sus pasos sobre la arena era suave, pausado. No caminaba rápido, no había prisa. Cada movimiento tenía la calma de quien ha entendido el ritmo del alma. Había aprendido que la verdadera victoria no es el final de la lucha, sino la transformación que deja. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. Las rocas daban paso a pequeñas hierbas, señales de vida renaciendo. Lo que antes parecía infinito y árido, ahora mostraba color. Era como si la tierra también despertara, reflejando el cambio que había ocurrido dentro del Hijo. Jesús recordó las 3 voces que lo habían tentado y las 3 respuestas que había dado. No eran solo frases, eran caminos. Había respondido al hambre con fe, al orgullo con obediencia y al deseo de poder con entrega. 3 heridas del hombre redimidas por 3 actos de confianza. El sol ya estaba alto y el calor volvía a sentirse, pero de algún modo parecía más amable. El fuego del desierto no lo amenazaba, lo acompañaba. Era ahora un amigo que purifica, no un enemigo que castiga. Cada rayo de luz que lo tocaba, lo llenaba de energía nueva. De pronto, el viento trajo voces lejanas, como si el mundo lo llamara otra vez. Eran ecos suaves, murmullos que recordaban la vida fuera del desierto. Jesús los escuchó con atención y sonrió. Sabía que lo esperaban caminos, rostros, pueblos enteros que aún no comprendían lo que estaba por comenzar. El desierto quedaba atrás, pero su enseñanza lo acompañaría siempre. Allí había aprendido que la fe no es sentir, sino permanecer, que la grandeza no se mide en poder, sino en dominio propio, y que el amor más fuerte no exige nada, simplemente se entrega. Cruzó una colina y el paisaje cambió por completo. El horizonte se abría con promesas de agua y sombra. En la distancia se intuía vida, movimiento, futuro. La arena quedaba atrás como una página cerrada de un libro que ya había cumplido su propósito. Jesús se sentó por un instante sobre una piedra, mirando hacia lo desconocido. El cuerpo pedía descanso, pero el alma pedía propósito. Respiró hondo, y aquella respiración fue como el principio de algo grande. Había vencido, pero no para descansar, sino para comenzar. El viento lo rodeó con suavidad, moviendo su túnica llena de polvo. En medio del silencio, una certeza crecía. Todo lo que había vivido en ese desierto era necesario. Sin ese fuego, no habría pureza. Sin esa soledad, no habría conexión. A veces, la vida necesita despojarse para poder brillar. El sol seguía su viaje,
tiñendo la arena de oro. Jesús se puso de pie y siguió caminando, con paso sereno, con mirada limpia. No dejó palabras, no dejó piedras caídas tras de sí. Solo dejó al desierto convertido en altar. En la cima de la última duna, se volvió por última vez. El viento soplaba desde el horizonte, moviendo todo lo que quedaba en su camino. Jesús sonrió despacio, con paz profunda. Las pruebas habían revelado la verdad. La fortaleza más grande no se muestra afuera, nace adentro. Y así, mientras el sol marcaba el comienzo de un nuevo día, Jesús salió del desierto. No llevaba armadura ni corona, solo un corazón lleno de amor y propósito. La tentación había terminado, pero la misión apenas empezaba. El desierto había hecho su obra, formar al que cambiaría el mundo con la fuerza de su silencio y la pureza de su entrega.